Buenos días, vamos a continuar con el método de eliminación, un segundo ejemplo para pasar al método siguiente de solución de ecuaciones 2 por 2 sistemas de ecuaciones, dos variables y dos ecuaciones. Este segundo ejemplo del método de eliminación, entonces lo que primero debemos hacer es tratar de ajustar los coeficientes, sea los de x o los de y, para que queden iguales con signo opuesto, y de esta forma al sumar las ecuaciones se eliminen esos términos. Aquí observamos que el coeficiente de x en la primera ecuación es un 2, en la segunda es un 3, los de y son menos 2 y 5. Ese primer paso de ajustar los coeficientes debemos realizarlo. ¿Cómo se realiza? Se multiplica toda la ecuación por algún número entero, preferiblemente, con el objetivo de que los coeficientes de las variables queden iguales con signo contrario. Entonces podemos escoger, por ejemplo, acá a x. Como el de esta primera es un 2 y el de esta es un 3, debemos ajustar los coeficientes de las dos. Lo que voy a realizar es que voy a multiplicar la primera ecuación, que es la ecuación 1, recordamos que le ponemos numeritos si deseamos para saber quién es la ecuación. Esta es mi ecuación número 1, la voy a multiplicar por 3. Cuando digo que la voy a multiplicar por 3, es que voy a multiplicar por 3 toda la ecuación, todo lo que está a la izquierda y también todo lo que está a la derecha. Entonces decimos 3 por 2x se va a volver 6x. 3 por menos 2y será menos 6y. Igual, si multipliqué a la izquierda por 3, también lo debo hacer a la derecha para no alterar esta igualdad. 3 por 1 es 3. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero ajustar este coeficiente a 6 y este de acá a menos 6 para que se cancelen cuando yo las vaya a sumar. Escogí la x, no hay ningún motivo en particular. Alguien pudo haber escogido ajustar los de y. Si alguien hubiera escogido ajustar los de y, podría haber multiplicado, por ejemplo, esta ecuación por 5 para que le diera aquí 10 negativo y esta ecuación por 2 para que le diera 10 positivo y se hubieran cancelado. Es otra forma y también es válida y pueden seguirla para llegar al resultado. Ya tengo un coeficiente de 6x aquí, yo quiero que el que venga acá sea menos 6x para que al sumar esto se elimine. Para lograr un menos 6x debo multiplicar esta entonces por menos 2. Voy a decir menos 2 por la segunda ecuación. Todos los términos por menos 2. Menos 2 por 3x será menos 6x. Menos 2 por 5y sería menos 10y. Igual, la derecha también multiplico por menos 2 por 11 es menos 22. Y recuerden, vamos a sumar. Cuando sumamos, vamos a ver que estos coeficientes se pueden eliminar. En el caso de la y, si tengo menos 6y menos 10y, nos quedará menos 16y. Y a la derecha, 3 más menos 22 sería menos 19. Y ya queremos despejar y. Para despejar y debemos llevar este 16 negativo a dividir. Entonces obtendríamos que y es igual a menos 19 sobre menos 16. Es lo mismo que decir 19 16avos, ya que ambos son negativos, entonces quedaría positivo. Como el 19 que está arriba es un número primo, no puedo simplificar más esta fracción, ¿cierto? Que encontramos el valor de y. ¿Cuál es la idea ahora? Hallar a x. Entonces debemos reemplazar a y en alguna de las ecuaciones. Puede ser en la primera o puede ser en la segunda.
en cualquiera que la reemplacen debe dar el mismo valor de x. Como nos dio un fraccionario y es un fraccionario que tiene un numerador grande, observen que si lo usamos aquí nos va a quedar 5 por 19, 16avos, entonces se va a volver un número relativamente grande. En cambio acá, que tiene un coeficiente apenas de -2, puede ser mejor hacer ese reemplazo ahí. Entonces lo voy a reemplazar en la primera ecuación. Voy a escribir sustituyo y igual a 19/16 en 1, porque veo que es de pronto más sencillo. Cuando hacemos esa sustitución, entonces vamos a escribir la ecuación, pero con ese valor de y. Vamos a decir 2x, que está en la ecuación, menos 2y, pero y es 19/16 y dice que eso es igual a 1. Este 19/16 lo metí aquí en y vamos a operar. Observemos que ya no tengo y, ya solo tengo una ecuación en términos de x y la vamos a despejar para hallar ese valor. Acá que tengo 2 por 19 dividido 16, es posible decir que saco mitad arriba, mitad abajo y que aquí queda un 8, sin tener que hacer esa multiplicación. Esto se convierte en 2x menos 19 octavos, sacando mitad arriba y mitad abajo, es igual a 1. Este 8 que está dividiendo no lo puedo llevar allá a multiplicar. ¿Por qué no? Porque aquí está involucrada una suma de fracciones. Hasta que no tengamos un solo denominador a un lado, no lo podemos llevar al otro lado. Entonces tengan cuidado al hacer esas operaciones. Debo resolver primero las restas y las sumas de fracciones antes de llevarme un denominador. Él es solo de este, no es denominador de él. Por ese motivo no se puede llevar a la derecha. Debemos resolver esta resta, o otra opción de pronto más prudente es, como esto no tiene nada de x, llevarme todo el fraccionario que está restando a sumar a la derecha. Esa es la que yo voy a hacer. Voy a decir 2x es igual a 1 más 19 octavos. ¿Por qué lo traje todo? Porque como él no tiene x, es mejor llevarlo para el otro lado y dejar acá solo los términos que tienen la variable que estoy despejando. Y voy a hacer la suma de ellos dos. Me quedará que 2x es igual, como un denominador será 8, porque para este primero es un 1. Como multipliqué, puedo multiplicar en cruz, entonces digo 1 por 8 será 8, más, y en la otra dirección 1 por 19 será 19. Ahora vamos a sumar esos numeradores y cuando decimos 19 más 8, eso nos da 27 y abajo nos da 8. Entonces nuestra ecuación va a la izquierda, que 2x es 27 octavos. 27 es un número que es divisible por 9, que es divisible por 3, pero el denominador, que es 8, no. Entonces digamos que acá no podemos simplificar. Este 2 que está multiplicando a la x lo puedo traer aquí abajo, entonces vamos a decir x es igual a 27 sobre 2 por 8. O sea, x es igual a 27/16. Y este es el valor de x. Ya encontramos un valor para y, ya encontramos un valor para x. En teoría, ellos deben de cumplir las dos ecuaciones. Hagamos la verificación a ver si se cumple. Decimos reemplazo o sustituyo x igual a 27/16. Tengan cuidado que a veces
suelen confundir que porque esta fue la primera que se halló, esta es X. No, recuerden que esta era Y. Primero hallé a Y y luego hallé a X. Otras personas pudieron primero haber hallado a X y luego a Y, pero entonces a la hora de reemplazar sí es muy importante tener claro quién es X y quién es Y. X es 27/16 y Y es 19/16 en 1, y ahorita lo vamos a hacer también en la segunda ecuación a ver si la cumple. Debe cumplir las dos. La primera ecuación que tenemos acá, que es la 1, dice 2x menos 2y igual a 1. Entonces 2x, o sea 2 por 27/16 menos 2y, pero y vale 19/16, debe ser igual a 1. Acá cuando decimos 2 por 27 dividido 16, puedo sacar este 2 y acá dejar un 8. Y eso quedaría 27 octavos menos, en este segundo también puedo cancelar este 2, sacar la mitad acá que sería 8. Y nos quedaría menos 19 octavos. Y dice que eso debe ser igual a 1. Observemos aquí, cuando uno dice que a 27 le quita 19, porque como tienen el mismo denominador se pueden simplemente restar los numeradores, es decir, esto es 27 menos 19 todo sobre 8, eso es igual a 1. 27 menos 19 es 8 y 8 octavos es igual a 1, es decir, esta sí se cumple. Vamos con la segunda ecuación del sistema, que era la número 2, que está aquí arriba. Entonces vamos a decir que vamos a reemplazar, pero ahora en 2, para abreviar un poquito y no escribir tanto. Me quedaría, la ecuación dice 3x más 5y igual a 11. 3x es 3 por 27/16 más 5y 5 por 19/16 debe ser igual a 11. Acá no me es posible hacer eso que hice de cancelar, porque el 16 no es divisible por 3 ni por 5 aquí, entonces efectivamente tenemos que multiplicar derecho y se vuelven unos números un poco grandes. Entonces vamos a decir 3 por 27, eso da 81/16, más, en este caso 5 por 19, eso nos da 95/16 y dice que eso debe dar 11. En este caso el 16 es un común denominador, podemos sumar derecho 81 y 95, 81 más 95 y eso debe dar 11. Cuando ustedes suman 81 más 95 en la calculadora, eso nos da 176/16, y al hacer la división de 176 entre 11 nos da que efectivamente da 11. 176/16 da 11. Entonces ambas ecuaciones fueron satisfechas. La solución al sistema es x es igual a 27/16 y y es igual a 19/16, y comprobamos que son los valores correctos. Ya entonces vamos a pasar al siguiente método de solución de sistemas de ecuaciones. Llevamos el método de sustitución, el método de eliminación. Vamos a hablar ahora del método de igualación. Vamos a ponerle acá su título, método de igualación, para ver en qué consiste. En el método de igualación, lo que vamos a hacer inicialmente es despejar
la misma variable en las dos ecuaciones. Puede ser x o puede ser y, pero despejamos a la misma variable en las dos ecuaciones. Después de eso igualamos las expresiones. Luego resolvemos y finalmente sustituir. Esos son como los pasos principales resumidos. Ya vamos a ver aquí un ejemplo de un sistema y cómo se aplica esto. Tenemos acá 3x menos 4y es igual a 6 y la otra ecuación es 2x más 4y es igual a 16. Tenemos nuevamente dos ecuaciones con dos variables y vamos a usar el método de igualación. Entonces vamos a decidir cuál de las dos variables queremos despejar y vamos a igualar las expresiones. Podemos despejar a x o podemos despejar a y. Yo voy a despejar a x. Despejo x. Recordemos darle el nombre de 1 y 2. En 1 y en 2. Entonces me va a quedar así. Cuando despejo x en 1, me va a quedar que 3x es igual a 6 más 4y. Este 4y lo pasé a sumar acá. Y este 3 lo debo llevar a dividir. Entonces x será igual a 6 más 4y todo sobre 3. Esta la puedo llamar mi ecuación número 3. En 2, cuando estoy despejando de x, obtengo 2x es igual a 16 menos 4y. En la segunda ecuación el 4y lo traje a restar y el 2 debe venir a dividir. Entonces me va a quedar que x es igual a 16 menos 4y todo dividido por 2. Podría dejarse así o podría decirse que le podemos sacar mitad a él y mitad a él, porque recuerden que cuando hay una suma o una resta, el denominador es de cada uno de ellos. Si alguien quiere dejarlo así, lo puede dejar, o alguien puede ir más allá y decir que x es igual a 8 menos 2y, dividiendo por 2 las dos expresiones. Y esta sería la ecuación número 4 para mí. Si alguien no quiere hacer esa simplificación, pues trabaja acá, pero trabaja con unos números un poco más grandes. Ya tengo x igual a algo y x igual a algo. Viene la segunda parte que es igualar. Entonces vamos a igualar. Decimos 3 es igual a 4. ¿Por qué son iguales? Porque x es igual a x. Entonces al hacer eso nos va a quedar que 6 más 4y sobre 3 debe ser igual a 8 menos 2y. Y nuevamente vemos que solo tenemos la ecuación en términos de y, ya x no existe. Vamos a tratar de despejar y, y cuando obtengamos y, venimos a una de estas dos a hallar a x. ¿Cómo vamos a despejar esta y? Entonces primero sería bueno que este 3 que está dividiendo acá, y como está dividiendo todo el lado izquierdo, sí lo puedo llevar a multiplicar al otro lado. ¿A quién multiplica? No solo al 8, no solo al menos 2y, multiplica todo. Entonces quedaría que 6 más 4y es igual al 3 que multiplica todo lo que está a la derecha. 8 menos 2y. Acá debemos aplicar la propiedad distributiva. Nos queda que 6 más 4y es igual a 3 por 8. 24 menos 3 por 2y, 6y. Lo que tiene y lo voy a poner en un solo lado, lo que no tiene y lo llevo al otro lado para poder lograr ese despeje. Entonces este 6 que está sumando lo traeré a restar, este menos 6y que está restando lo traeré a sumar, lo puedo hacer en un solo paso. Va a quedar 4y más 6y, que era la que estaba al otro lado restando y viene a sumar, es 24 menos 6
es este 6 que se va a este lado a restar. Ahora sí tengo solo lo que tiene y a un lado y lo que no tiene al otro lado. Cuando hacemos esta, a la izquierda, cuando sumo 4y y 6y, eso nos dará 10y, y a la derecha hacia 24. Le quito 6, quedará 18. Ahora el 10 lo debo de pasar a dividir. Entonces y será igual a 18 décimos. Si sacamos mitad y sacamos mitad, nos queda que y será 9 quintos. Y hemos encontrado una variable. Como ya tengo, eso es lo que llamábamos acá resolver, ya debo sustituir esa variable para hallar a x. La sustitución se puede realizar en la ecuación 3 o en la ecuación 4, porque ambas ya tienen la x despejada, solo es meter el valor de y listo. Pero obviamente que puede haber una más sencilla. Si ustedes trabajan acá, van a tener la y, que ya de por sí es fraccionaria, arriba con otro número fraccionario abajo. Puede ser más complejo. En cambio, si la hacemos acá, no necesitamos trabajar con tantos fraccionarios, puede ser más sencillo. Ya es a criterio de cada uno como quiere trabajar. Yo voy a reemplazar o sustituir. Sustituyo y igual a 9 quintos en la 4. Me parece más sencillo de trabajar con esta ecuación. Entonces cuando yo sustituyo ahí, me queda que x es igual a 8 menos 2y, pero y vale 9 quintos. Y simplemente vamos a operar para hallar eso. Recuerden que esto es un fraccionario que se multiplica derecho y nos queda que x es igual a 8 menos, al multiplicar derecho, 2 por 9, nos quedará 18 quintos. El común denominador, vamos acá a hacer la x, el común denominador, aquí es un 1, entre 1 y 5 será el 5, pueden multiplicar en cruz, o pueden decir 5 dividido 1, 5 por 8, 40, menos 5 dividido 5, 1 por 18, será el mismo 18, y al hacer la operación de a 40 quitarle 18 nos da 22, positivo 22 quintos, es decir, x vale 22 quintos, también es fraccionario. Este es el valor de x. Encontramos el valor de x y el valor de y. Deberíamos en teoría reemplazarlos acá para verificar que se cumplan las igualdades. Eso también les queda como un trabajo independiente para verificar y yo poder avanzar un poco más explicando este método. Voy a realizar un segundo ejercicio, como hemos venido haciendo con todos los métodos, al menos un par de ejemplos para que ustedes vean cómo funciona. Vamos a hacer un ejercicio más utilizando este método de igualación para otro sistema de ecuaciones, que es el siguiente. Dice x menos 6y es igual a 3, y la otra ecuación 3x más 2y es igual a 1. La idea es despejar la misma variable en las dos ecuaciones. ¿Cuál es una de los truquitos que podemos ver acá? Que x no tiene coeficiente diferente a 1. Entonces cuando yo despejo a x, simplemente es llevarme esto a sumar a la derecha. Aquí sí me quedará después, al final, cuando despeje todo, dividir acá por 3. Pero si despejo a y, me van a quedar las dos ecuaciones fraccionarias, porque los dos tienen coeficientes diferentes de 1. Entonces, en ese orden de ideas, puede ser más sencillo despejar a x. Despejo x en 1 y en 2, en 1 y en 2.
Para despejar x en 1, entonces recuerden, lo único que hay que hacer es que este menos 6y se lleve a la derecha a sumar. Quedará que x es 3 más 6y y ya quedó despejada. Esta es la ecuación número 3 para mí. En la segunda, debo de pasar el 2y a restar y luego el 3 a dividir. Quedará que 3x es 1 menos 2y y en un segundo paso x es igual a 1 menos 2y dividido por 3. Esta es la ecuación número 4 para mí. Vamos a igualar las dos porque tengo x igual a x. Igualo 3 es igual a 4. Es muy bueno uno tener registro de estas operaciones, como les he dicho siempre, para luego devolverse y uno entender qué hizo, ¿cierto? Cuando uno está repasando, cuando uno quiere verificar un error que se pudo haber cometido. Cuando igualo estas dos expresiones, lo que obtengo es que 3 más 6y es lo mismo que 1 menos 2y dividido 3 todo. Este 3 que está dividiendo todo mi lado derecho lo voy a traer a multiplicar todo mi lado izquierdo y quedará que 3 por 3 más 6y es lo mismo que 1 menos 2y. Apliquemos propiedad distributiva aquí. Nos queda 3 por 3, 9. 3 por 6y, 18y es igual a 1 menos 2y. Nuevamente traigamos para acá esta y, llevémonos el 9 para que queden las variables a un lado y lo otro al otro lado. 18y más 2y que estaba al otro lado restando es igual a 1 menos 9 que estaba a la izquierda sumando. 18y y 2y nos da 20y y si a 1 le quito 9 me da menos 8. Y será menos 8, el 20 pasaría a la derecha a dividir y podemos simplificar. No en mitad, sino aquí se pueden dividir los 2 por 4. La cuarta de 8 es 2, la cuarta de 20 es 5. Es decir, yo puedo decir que y es menos 2 quintos. Es más sencillo que trabajar con 8 veinteavos. Y obviamente que tenemos que recordar que era negativo, ¿cierto? Entonces ya encontré a y. Ahora debo ir a hallar a x. Igual que ahorita, si lo reemplazan acá, va a quedar una suma de fraccionarios con otro denominador. Se vuelve algo más trabajoso, pero no hay problema si lo desean hacer. De hecho, si quieren practicar correctamente que les dé lo mismo, sería bueno reemplazarla en las dos y verificar que obtienen el mismo valor. Por facilidad, yo voy a ingresarla en la 3. Entonces digo reemplazo o sustituyo y igual a menos 2 quintos en la 3, en la tercera ecuación. Y al hacer eso nos da que x es igual, acá dice, a 3 más 6y. A 3 más 6 por y, pero y es menos 2 quintos. Es importante conservar los paréntesis porque recuerden que la ecuación dice 6 por y. Si ustedes escriben acá 6 menos 2 quintos sin el paréntesis, esto se convierte en una resta y estamos haciendo una operación diferente a la que deseamos. Entonces así con el paréntesis o con el signo de multiplicación, pues es muy claro cuál es la operación. X es igual a 3 y acá vamos a aplicar la multiplicación de fraccionarios. 6 por menos 2, esto se volverá menos 12 quintos. Debemos realizar la operación, el común denominador será el 5 y decimos 5 dividido 1 da 5, 5 dividido 1 da 5 por 3, 15, menos 5 dividido 5 da 1 por 12, 12, para que nos quede que x es 15 menos 12, 3 quintos. Nos da 3 quintos, que es
Ya tenemos el valor de y y el valor de x, y podríamos también venirlos a reemplazar a la ecuación. Las raíces o respuestas del sistema de ecuaciones, en este caso y en el que hicimos ahora, son fraccionarias. Perfectamente puede suceder, como pueden ser enteros, pueden ser fraccionarios. Nos queda pendiente el último método que vamos a explicar para resolver sistemas de ecuaciones, que es el método que llamaremos el método gráfico. El método gráfico es muy importante manejarlo. Dentro de los métodos que les he enseñado, recuerden que está el de igualación, el de eliminación, el de sustitución. Esos tres métodos yo podría decir que es muy importante y sería lo ideal que los dominaran todos tres, pero si solo aprenden y manejan siempre uno, no hay problema. El método gráfico sí es un método que siempre debemos de manejar, independientemente de cuál de los otros dominemos, pero todos debemos manejar el método gráfico. ¿En qué consiste? Se grafica cada ecuación. Entonces debemos tener unas nociones básicas de graficar, básicamente rectas. Y luego hallar punto, pueden ser varios cuando la ecuación es cuadrática, de intersección. Esos puntos de intersección serán la solución o raíz del sistema de ecuaciones. Vamos a explicarlo con dos ejemplos también. El primero que tenemos acá es y menos 2x es igual a 0, y la otra dice y más x es igual a 3. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, y vamos a resolverlo por el método gráfico. Entonces necesitamos saber cómo graficar las rectas. Una gráfica para esta primera recta y una gráfica para esta segunda recta. ¿Cómo sé que son rectas? Porque son lineales. Sus exponentes son unitarios, entonces voy a obtener dos rectas. Esas dos rectas, cuando yo las grafique, se van a cortar en algún lugar, a no ser de que sean paralelas, ¿cierto? Se van a cortar en algún lugar, y ese punto en el que se cortan, ese es el valor de x y de y que da solución al sistema de ecuaciones. Voy entonces a despejar y, voy a llamar esta la 1 y esta la 2, en 1. Cuando despejo y en 1, me queda que y es igual, aquí hay un 0, este menos 2x pasa a sumar, entonces quedará que y es igual a 2 por x. Así de sencillito, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tablita para tratar de poder graficar esa recta. Voy a dar un valor de x y valores de y. Una recta se puede trazar solamente con dos puntos. Usted puede hacer una lista de 10, 15 y 20 puntos, pero solo con dos puntos ya se puede trazar la recta, no necesita más. ¿Cómo se van a escoger esos puntos? Damos valores a x y calculamos el valor de y correspondiente. El más sencillo aquí, decir que x vale 0 y 2 por 0 será 0. Entonces yo digo, si x vale 0, y es 2 por 0, también vale 0. Es decir, esta recta obligatoriamente pasa por el origen, el punto 0,0. El segundo punto para saber por dónde pasa mi recta es que yo le dé otro valor a x para poder saber cuál será el valor de y. El valor de x que usted quiera usar es independiente. Usted puede decir 1, 2, 3 o menos 1, menos 2, menos 3. Obviamente tratar de tener valores pequeños, porque como usted va a graficar, si le da un valor de 100, pues se le va a salir del área del cuaderno donde lo pueda graficar, un valor que sea sencillo de graficar. Le voy a dar el valor, por ejemplo, de 2 a x. Y 2 por 2, y en ese caso valdría 4. Y ya yo con esos dos valores ya puedo hacer o dibujar mi recta. Voy aquí a tratar de trazar un plano cartesiano.
con el eje X y con el eje Y. Esta será X, esta será Y. Y podemos ubicar estos dos puntos en el plano. 0,0, voy a hacer con rojo, es el origen. El punto 2,4, recuerden, X vale 2, Y vale 4, entonces me muevo 1 y 2 puestos a la derecha, y como 4 es positivo, 4 hacia arriba, 1, 2, 3 y 4 sería este punto. La recta pasa por estos dos puntos, ¿sí? Entonces debemos de trazar esa recta que pasa por esos dos puntos. Ahí ya la idea es tratar de que quede lo mejorcito posible, con una reglita, y tener esa recta ahí, ¿cierto? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la otra ecuación. Vamos a decir, para la otra ecuación, despejo y en 2, y ya esto era para la primera. Cuando despejo y en 2, entonces necesito despejar esta y, esta x que está sumando viene a restar, obtengo aquí que y es igual a 3 menos x. Esta es la otra ecuación, y a esa ecuación también le voy a trazar la tablita con el par de coordenadas para poder dibujar la recta. Vamos a darle un valor a x y obtener un valor de y. Pueden ser los mismos que ustedes le dieron a la gráfica anterior o otros totalmente diferentes, mientras estén como dentro del área que yo puedo graficar. Por ejemplo, si yo digo 3 para x y a 3 le resto 3, y me daría 0. ¿Sí? La otra opción es que x, por ejemplo, no se valga menos 1. 3 menos 1, eso daría 4 positivo. Y la idea ahora es graficar esta pareja de coordenadas aquí. Lo voy a hacer con otro color para facilitar la visualización de que esta recta es la que está en azul y de que esta recta va a ser la que está roja en mi plano cartesiano. Entonces vamos a ubicar este primer punto, 3,0. En X me muevo 3 unidades, 1, 2 y 3, y ninguna, ni para arriba ni para abajo porque es 0, entonces este es el primer punto de la otra recta. La otra coordenada es menos 1,4, recordemos, menos 1 es que es un movimiento a la izquierda, y 4 para arriba sería como este que me quedó ahora, y la recta azul pasa por este punto y por este punto. Entonces vamos a tratar de trazar esa recta aquí, y esta sería la otra recta. Vamos a ponerle acá su identificación. Podemos decir que esta es la recta y igual a 2x, que era la primera, y que esta recta es y igual a 3 menos x. La recta sigue hacia abajo y sigue hacia arriba, esta también. Yo solo estoy trazando un pequeño fragmento. El punto en donde ellas dos se encuentran, que es aquí, ¿cierto? Este punto exacto aquí que está marcado con negro, eso es lo que llamamos la intersección. Dos rectas solo se pueden cruzar en un punto, o no cruzarse nunca, que son las que llamamos rectas paralelas. Ese punto donde ellas se cortaron es el que resuelve la ecuación. ¿Por qué? Porque ese punto pertenece a las dos rectas, cumple la ecuación de las dos. Necesitamos extraer las coordenadas de ese punto de manera gráfica. En este caso es muy sencillo. Vemos que en X es 1 unidad y en Y son 2 unidades. Las coordenadas de este punto son 1,2. Y esta debe ser la solución al sistema. Solución: X es igual a 1, Y es igual a 2. Si yo reemplazo estos valores de X y de Y en mis dos ecuaciones, me debe dar que sí. Este método gráfico es muy útil, sobre todo cuando podemos
sacar las raíces si son números enteros y fáciles de graficar. Si son números fraccionarios o radicales, pues va a ser muy difícil deducirlos desde un plano cartesiano, pero cuando son enteros, como en este caso, es muy sencillo, obviamente sabiendo graficar. Vamos a hacer la comprobación de que esos dos valores me satisfacen mis ecuaciones. Vamos a decir, sustituyo x igual a 1 y y igual a 2 en la primera ecuación. Lo voy a hacer de manera analítica. Yo acá por observación veo que cumple la recta roja, pero lo voy a hacer de manera analítica. Cuando observamos la primera ecuación dice que y menos 2x debe ser igual a 0. Entonces y es 2 menos 2x, o sea, menos 2 por 1 debe ser igual a 0. Efectivamente es igual a 0, ¿cierto? Cumple. Y cuando lo hacemos en 2, entonces les voy a reemplazar en esta segunda. Dice y más x. Recuerden que y es 2 más x y x vale 1. Dice que eso debe sumar 3 y efectivamente cumple. Entonces mi solución por el método gráfico es correcta. Vamos a realizar un segundo ejemplo también con este método gráfico para afianzarlo y despejar las posibles dudas que todavía algunos compañeros puedan tener. Esta par de ecuaciones dice 2x menos y es igual a 5 y la otra dice que x más 4y es igual a 7. Tengo mis dos ecuaciones con mis dos incógnitas. Mi recomendación en general es que siempre despejen a y, pero si alguien despeja x no hay problema, solo debe ser muy cuidadoso. Ya voy a explicar por qué. La primera ecuación voy a decir despejo y en 1. Entonces para despejar y en este, como la y está negativa, lo que voy a hacer es que la voy a traer para acá y el 5 lo voy a traer. Es decir, voy a hacer esto, 2x es igual a 5 más y. Y luego este 5 lo voy a llevar a la izquierda. Va a quedar que 2x menos 5 es igual a y, para que la y me quede positiva. Si yo me llevo el 2x para allá, como la y me queda negativa, luego me toca cambiarle el signo a todo y algunos empiezan a confundirse en esos casos. Aquí voy a despejar a y, en la otra en 2. Entonces acá tenemos que despejar esta. La x viene a restar y luego el 4 a dividir. Nos queda que 4y es igual a 7 menos x y luego decimos que y es igual a 7 menos x todo dividido por 4. Esta es la 3, esta es la 4, ¿cierto? La idea es graficar estas dos ecuaciones. ¿Por qué les decía que era mejor despejar y? Porque por tradición en el plano cartesiano uno suele darle un valor a x y hallar el valor de y. Si usted despeja la x, tiene que recordar que entonces le da valor a y y que el que va a encontrar es de x y que cuando lo grafique tiene que tener muy claro cuál es x y cuál es y, porque a veces se enredan. Para esta primera despeje que llamé la ecuación 3, entonces voy a hacer mi tablita. Para la graficación, la tabulación de la pareja de datos, solo necesito, recuerden, dos parejitas. Con dos coordenadas yo ya puedo trazar la recta. La idea es tratar de pensar en números que quepan dentro del plano cartesiano y que den resultado números enteros y no muy altos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo digo que x vale 0, me queda 2 por 0, 0 menos 5. Esa sería una opción. Yo puedo decir que x vale 0 y acá y se convertiría en menos 5. Otro valor que le puedo dar a x, por ejemplo, es 3. Si digo que x vale 3, 2 por 3, 6. 6 menos 5 sería 1, ¿cierto? Luego hagamos lo mismo para la otra ecuación. Primero las voy a tabular en este caso y luego graficamos. X
y y. Aquí cuando tenemos fraccionarios debemos pensar en valores de x que en lo posible me eliminen un fraccionario, que dé un número entero. Por ejemplo, si yo digo que x vale 0 aquí, me queda que y vale 7 cuartos, y pintar 7 cuartos en el plano cartesiano con precisión es algo complejo, y un pedacito que me quede malo, pues el cruce de las rectas también se va a ver afectado. Entonces tratar de darle un valor a x que no me deje esto como una expresión racional. El 0 no sería lo ideal para que no me quede 7 cuartos. El 1, 7 menos 1 sería 6, 6 cuartos sigue siendo un fraccionario. Entonces a eso me refiero de buscar un numerito que nos facilite la cancelación aquí. Por ejemplo, el menos 1. Si ustedes piensan que x vale menos 1, 7 menos menos 1 se suelve una suma 8, y 8 cuartos es 2. Y ese es mucho más sencillo de graficar, menos 1,2. Igual, ahora pensemos en otro número de x que logremos que quede un número entero para poder lograr trabajar mejor en esa gráfica. A ver, ¿cuál podría ser? El 3. Si a 7 le quito 3, me queda 4, y 4 sobre 4 da 1. Entonces hagámoslo con el 3. 7 menos 3, 4, 4 cuartos da 1, y me evito trabajar con un fraccionario aquí en el plano. Voy a hacer el plano cartesiano, x, y. Vamos a hacer esta primera gráfica con rojo para que quede como claro cuál es cuál, y la segunda con azul. Entonces este primer punto que dice acá 0 menos 5, x vale 0 y y es menos 5, o sea, abajo 5 unidades, 2, 3, 4, es exactamente aquí, ¿cierto? Este primer punto. Incluso algunas personas lo marcan, ¿cierto? 0, menos 5 si quieren hacerlo, si no, no es necesario. El otro punto por el que pasa esa recta es 3,1. Entonces es 3 puestos a la derecha y 1 hacia arriba. Este es 3,1. Y mi recta pasa por estos dos puntos. Entonces es una recta que va en esta dirección. Vamos a tratar de trazarla bien con el lápiz. Aquí en el tablet no es muy sencillo, pero vamos a hacer el esfuerzo. Ay, me quedó torcida. Vamos a suponer que es por ahí, ¿sí? Ahí se me fue un poquito en este lado, pero ustedes me disculpan, aquí no es tan sencillo trazar. Ahora vamos a hacer la otra, la azulita. Y recuerden que la azulita es menos 1,2. Entonces es 1 a la izquierda y 2 para arriba porque el 2 es positivo. Este es menos 1,2. Esto de trazar las coordenadas es opcional, ¿sí? Simplemente lo estoy haciendo porque vean que también se puede trabajar así, pero si solo desean poner el punto, está bien, ¿sí? La otra coordenada es 3,1, entonces son 3 a la derecha, 1, 2 y 3, y 1 también ahí, es decir, es este mismo punto. Coincidencialmente tienen que pasar también por ese mismo punto. Entonces esta otra recta, se me quedó muy alta, vendría siendo algo como esto, y se cruzan aquí. ¿Por qué se cruzan ahí? Porque miren que las dos me dan en 3,1. La recta roja sigue hacia arriba y sigue hacia abajo, yo solo estoy trazando. Incluso a veces suelen graficar como poniéndole la doble flechita. Eso indica que no es que la recta pare ahí, sino que yo solo estoy trazando un fragmento. Si lo ven así tampoco se extrañen. Y este punto donde se encuentran es la solución al sistema, que coincidencialmente es uno de los puntos que yo utilicé para graficar las rectas. Entonces este 3,1 solución del sistema. O sea, x vale 3 y y vale 1. Debe resolver el sistema de ecuaciones, y si yo reemplazo estos valores en las dos ecuaciones, debo obtener que se cumplen ambas. Si a ustedes por cualquier motivo les da que se cumple una y otra no,
con toda seguridad hay un error en alguna parte. Incluso en la misma comprobación pueden tener la respuesta buena, pero tratando de comprobar equivocarse. Entonces es recomendable analizar con mucho cuidado, porque ya saben que un cambio de signo o un despeje equivocado puede llevar a una respuesta. Incluso acá, trazar mal el punto cambia totalmente la recta. Si yo este punto lo pongo más arriba o más abajo, esta recta es otra y ya no va a pasar por este punto. Entonces es mucho de tener cuidado a la hora de graficar también. Hay un ejercicio adicional que quiero hacer y que ustedes puedan analizar, ya que tenemos 4 métodos de trabajo, como bueno, en este caso cuál sería la mejor opción o cuál es el mejor método para trabajar. Miremos este: 4x menos y más 1 es igual a 0, x más 3y más 9 es igual a 0. Nos presentan este sistema de ecuaciones y nos dice resolverlo. No me dicen si eliminación, igualación, sustitución o método gráfico, simplemente me dicen resuélvalo. Entonces aquí uno puede entrar como a analizar, bueno, cuál método me conviene más. Recordemos un poquito, el de sustitución es despejar una variable en una de las dos, reemplazar en la otra ecuación, despejar y devolverse para hallar la otra variable. El de igualación es despejar la misma variable en las dos, igualar y luego hallar la otra variable. El de eliminación es ajustar los coeficientes para que al sumar las ecuaciones uno de ellos desaparezca, ¿cierto? Y luego otra vez devolverse a hallar la otra variable. El método gráfico es que reemplacemos o despejemos mejor y, preferiblemente, en las dos y hagamos una gráfica de las dos líneas rectas y vemos en dónde se intersectan. Y algo que no les he mencionado, si ustedes ya al hacer el método gráfico, por ejemplo como estábamos haciendo acá, si yo hago el método gráfico y las dos líneas son paralelas, es decir, yo hago el método gráfico y me queda algo como que estaba así y estaba así, son totalmente paralelas, ellas jamás se van a cruzar, entonces decimos que ese sistema no tiene solución. ¿Por qué no? Porque no existe un punto que pertenezca a las dos rectas, que satisfaga las dos ecuaciones por igual. Como esas rectas jamás se cruzan, ese sistema no se puede resolver. Eso también puede suceder, entonces se los dejo pues ahí anotado. Ya es criterio de cada quien elegir cuál puede ser el método de su preferencia. En este caso, por ejemplo, yo lo que pienso es que sería muy fácil multiplicar esta primera ecuación por 3 para que este 3 se cancelara después con el menos 3 y hacer el método de eliminación. Ese es el que yo voy a escoger, ya cada uno incluso puede coger un mismo sistema y resolverlo por los 4 métodos. Si el método gráfico es con una solución de números enteros, pues es fácil. Cuando no, del método gráfico extraer un 4/7 o un raíz de 2 sobre 3 es muy difícil, ¿sí? Entonces cuando tienen solución entera, los 4 métodos los pueden usar perfectamente. Vamos a mirar aquí, entonces voy a decir, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, voy a decir que voy a multiplicar 3 por la ecuación 1. Entonces esa primera ecuación, si la multiplico toda por menos 3, me va a quedar acá 3 por 4x, 12x, 3 por menos y, menos 3y, 3 por 1, más 3, y a la derecha 3 por 0, seguirá siendo 0. La segunda ecuación no le voy a modificar nada, x más 3y más 9 igual a 0. Y vamos ahora a sumarlas, y al sumarlas estos términos se eliminan y acá 12x y una x me dará 13x, aquí 3 y 9 más 12 es igual a 0. Vamos a despejar la x, entonces nos queda que 13x es igual a menos 12 y finalmente x es igual a menos 12 treceavos. Me encontré relativamente fácil. Luego con este valor de x puedo venir a ver cuál y hallo, puede ser en la ecuación 1 o en la 2, ustedes escogen. Como esta no tiene coeficiente, lo voy a usar aquí.
voy a decir reemplazo x en la 1. Entonces me queda 4x, pero recuerden que x es menos 12 treceavos, menos y más 1 es igual a 0. Vamos a despejar y. Como ella está negativa, la voy a llevar acá y ya queda lista, despejada y positiva. Entonces multipliquemos acá derecho. 4 por menos 12, menos 48 treceavos, más 1 es igual a y. De estar restando la traje a sumar y ya quedó la ecuación despejada. Esto lo multipliqué derecho, me falta sumar estos dos. Me queda, el común denominador es 13. 13 dividido 13 es 1 por menos 48, será menos 48 más 13 dividido 1 es 13 por 1 13. Y eso debe valer y eso es igual, si usted tiene menos 48 y le suma 13, eso le da menos 35 treceavos. Este es el otro valor de la otra variable. Por cualquiera otro de los métodos, pues deberíamos haber obtenido las mismas y luego venir a comprobar que se cumplan las dos ecuaciones. Esa es la manera en que se trabaja, ya cada quien escoge. De pronto al observar hay ecuaciones que son muy fáciles de resolver por sustitución, otras por eliminación, otras por igualación. Cada quien puede ir adquiriendo destreza e identificando cuál puede ser más sencillo, o alguien sencillamente puede decidir aprender solo el método nada más. En el taller que se está montando en la plataforma ya están muchos ejercicios de sistemas de ecuaciones para resolver. Con esto cubrimos entonces los sistemas de ecuaciones 2 por 2. Que tengan un feliz resto de día.